Y como lo hacemos todos los lunes, vamos a charlar con el economista Alberto Costa, titular de la revista Claves. Alberto, buen lunes. ¿Todo bien? ¿Cómo pasamos la Semana Santa? A ver, ¿se escucha? A ver, ¿lo tenemos? Ahí está, ahora sí. Ahí estamos. Ahí nos estamos escuchando, perfecto. Tranquilo, un fin de semana largo, ¿no? Tranquilo en la ciudad, así que quedó bastante tranquila la ciudad, hubo mucha gente que se fue. Así que, bueno, después de un fin de semana largo, las semanas laborales son muy activas, ¿no? Sí. Los lunes son bravos. Son bravos, bueno. Alberto, contanos, la columna de hoy va a estar referida a los números de pobreza en la República Argentina a partir de un nuevo informe y esta discusión, ¿no?, permanente, ¿no?, de cuántos pobres ha generado la pandemia, cuántos nuevos pobres, cómo se sale de esta situación. Bueno, indudablemente que la pandemia generó un agravamiento de la situación de la pobreza en la Argentina, pero es una situación que ya es grave desde antes de la pandemia. La pandemia sumó unos 2 millones de nuevos pobres y llevó el índice a prácticamente un 42 y pico % de pobreza. Pero estábamos en valores no mucho más bajos a fines del 2019. Claro. Y es un problema que no perfora, digamos, el 30% desde hace muchos años. Es decir, Argentina no tiene menos de un tercio de su población en la pobreza desde hace varios años. Es una deuda que tiene. Sí, lo que decimos siempre, la pobreza estructural, ¿no? Que así es. Por más que el contexto económico mejore, sigue estando allí, ¿no? Sí, lo grave de todo esto es que pasan los años, pasan los gobiernos y la situación no se soluciona. Es decir, es un tema que está sobre el tapete, pero aparentemente las distintas vías de solución que se establecen no traen la solución definitiva al problema, ¿no? Sí. Y hoy la discusión es si vamos a seguir dando planes, si la solución es los planes sociales o la solución es dar trabajo. Bueno, en esa discusión estamos y siempre estamos sobre la urgencia y se sale a solucionar el problema con cuestiones coyunturales como los planes sociales, que no solucionan la raíz del problema. El problema de fondo. Bueno, contanos de este nuevo informe que apareció en las últimas horas. Bueno, este informe en realidad lo que está planteando es el agravamiento como consecuencia de la pandemia, un agravamiento que va a ser muy difícil de revertir en el tiempo si Argentina no empieza a crecer genuinamente en los próximos años, pero así crezcamos en los próximos años, un 3, un 4% anual, la pobreza, algunos analistas estiman que no va a disminuir más de 10 puntos, en el mejor de los casos, cosa que en la Argentina no ha sucedido, un crecimiento de tantos años. Por lo tanto, este es un problema que debe ser tratado prioritariamente. Yo lo escuchaba a Grabois hace muy pocas horas, decía, bueno, estamos solucionando el problema de la pandemia, estamos todos ocupados en el problema de la salud de la pandemia, que es cierto, que es urgente, pero nadie quiere solucionar por años el problema de la pobreza, nadie se pone a discutir en serio cómo solucionamos este tema en la Argentina, que es un tema central, presente y futuro, Martín, porque fíjate vos, el 57,7% de los niños en la Argentina son pobres, entonces no estamos hablando de presente solamente, estamos hablando de futuro. ¿Qué país nos espera? ¿Qué país va a ser la Argentina dentro de 20 o 30 años? Cuando esos 6 de cada 10 niños que están en la pobreza lleguen a la etapa productiva, a la etapa madura, con problemas de alimentación y fundamentalmente con problemas de educación. Desde mi punto de vista es un país absolutamente inviable, entonces este es un problema que lo tenemos que solucionar ya, porque va a repercutir en el futuro inmediato para las próximas generaciones. Sí, estamos hablando del último informe de INDEC, que dio justamente esto, ¿no? El 57% de pobreza en los niños, es justamente en el futuro, y una pobreza estructural de en torno del 25-30%, sumado a los nuevos pobres que ha dejado la pandemia. Así es. El contexto no es fácil, ni siquiera a la hora de pensar soluciones a mediano o a largo plazo, ¿no? Realmente implica un complejo de muchas áreas para pensar cómo salimos de esto. Sí, porque supera, digamos, la discusión está circunscrita un poco a quienes dicen, bueno, esto lo vamos a solucionar transitoriamente con los planes de empleo. Otros dicen, no, hay que generar trabajo. Ahora, ¿cómo vamos a generar trabajo en la Argentina si no generamos el atractivo de la inversión? Es decir, Argentina tiene una economía que no atrae inversores, básicamente porque no es una economía estable. La primera condición para empezar a hablar de solucionar la pobreza es estabilizar la economía. Esa es la primera condición. ¿Por qué? Fundamentalmente porque esa es la condición para atraer inversiones, pero además porque la inflación genera pobres. Claro, es decir, mientras haya inflación en la Argentina vamos a tener cada vez más pobres por una cuestión muy sencilla, es una cuestión de ciencia económica. La pobreza genera un traslado de riqueza de quienes tienen capital a quienes trabajan o están desocupados. Es decir, aquellos que tienen la posibilidad de defenderse comprando dólares o teniendo mercadería o teniendo algún inmueble para protegerse de esa pérdida del poder adquisitivo, mantienen o ganan en relación a la inflación,
pero siempre en la economía alguien pierde por alguien que gana. ¿Quiénes pierden? Aquellos que no tienen ninguna posibilidad de defenderse. Claro. Ni siquiera tienen un trabajo formal o algún empleo. Entonces, mientras haya inflación en la Argentina, vamos a tener cada vez más pobres. Entonces, cuando yo escucho a los políticos, a los gobernantes decir que van a solucionar gradualmente a la inflación, la respuesta sería que gradualmente vamos a tener más pobres en la Argentina por varios años. Por eso me parece un tema central. Ese es un tema, solucionar, estabilizar la economía, solucionar el problema de la inflación. Y el otro es generar inversiones, generar trabajo. También no es un tema fácil. Sí. Y después hay una cuestión estructural que te decía recién fuera de micrófono. En la Argentina tenemos bolsones de pobreza, sobre todo alrededor de las grandes ciudades y fundamentalmente en Buenos Aires, que son imposibles de revertir la situación en el lugar donde están. Es decir, no hay forma de generar empleos genuinos en esas zonas, en esos grandes cordones industriales que en algún momento fueron productivos, hace 50 o 60 años atrás, pero que muchas de esas industrias que demandaban empleo a esa gente que se trasladaba del interior no existen y no van a existir más por el nuevo perfil, digamos, de industrial que se está generando en el mundo. Entonces, hay que hacer algo para que esa gente emigre de Buenos Aires a otros lugares donde haya más producción más genuina, como puede ser en el interior del país. Con lo cual es un problema mucho más complejo que solamente poner una fábrica, sino que estamos hablando de dónde debe radicarse mucha gente que está radicada en los grandes cordones industriales para poder darle trabajo genuino. Es decir, en la década del 40, en la década del 50, fue un movimiento de el interior hacia la capital federal, hacia el conurbano bonaerense, producto justamente de la explosión de las industrias. Ahora lo que se busca es un proceso inverso, ¿no? Que la gente salga de ese cordón industrial, que ya no lo va a hacer tal cual se conoció décadas atrás, sino que en el interior sí va a encontrar más posibilidades de poder salir de esa situación. Claro, ese cordón industrial dejó de existir porque muchas de esas industrias, aserraderos, metalúrgicas, fábricas que en la mitad del siglo pasado eran competitivas o por un diseño de la Argentina podían sobrevivir, muchas fueron cerrando en distintas etapas del país y no van a volver a abrir. Quizás la mayor competitividad en la industria en la Argentina esté en el interior, vinculado al agro, a algunas economías regionales, pero para eso necesitamos que la gente se vaya al interior. ¿Cómo trasladas a esa gente? Bueno, en eso el Estado debe generar incentivos, estrategias, planes para poder hacer este trabajo. Con lo cual, no es solamente radicar a empresas, sino también es ver qué hacemos con un montón de gente que está instalada en el lugar equivocado. Y otro dato también importante y lacerante, ¿no? Estamos hablando de Buenos Aires, pero hablemos de Córdoba. Córdoba vamos mucho más seguido que a Buenos Aires, los villamarienses. En el Gran Córdoba hay 634.000 personas debajo de la línea de pobreza, es decir, más de 500.000 de personas en Córdoba capital, están debajo de la línea de pobreza. Y acá viene el otro tema también, el tema de la seguridad, el tema social, de la convivencia, ¿no? Que es otra cuestión también que instala el tema de la pobreza. Urbanización, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Urbanizaciones, servicios que demandan los municipios. Es un tema de una importancia capital que merece un tratamiento mucho más que coyuntural. Y en la Argentina, por lo menos, yo no veo que haya una discusión central sobre ese tema. Alberto, te agradecemos una vez más por formar parte de esta columna, siempre muy claro en los conceptos. Nos encontraremos dentro de 15 días, si te parece. Así es. Y bueno, ¿ya con la revista o no? No, esperamos un poquito más. Esperamos un poquito más. Bueno, porque se viene la edición 98 de Revista Claves y dentro de poquito el número 100 con algunas novedades que ya lo vamos a ir contando durante el año. Así que te agradecemos una vez más. Gracias, Martín, y buenos días a todos. Bueno, nosotros nos vamos. Le ponemos punto final a Desayuno 20. Nos reencontramos en la jornada de mañana. Te quedás ahora con Leo Roganti y con Belén Maldonado en la mañana de 20. Nos vamos. Gracias por todo. Chau, chau.